Hola, en este vídeo vamos a hablar de los elementos químicos que forman parte de la materia viva. Bien, todos los elementos químicos recogidos en la tabla periódica forman lo que conocemos la materia o constituyen lo que conocemos la materia. Solo algunos de ellos, algunos de los elementos químicos de la tabla periódica, los vamos a encontrar en los seres vivos. A los elementos químicos que encontramos en los seres vivos los llamamos bioelementos. Esos bioelementos los vamos a agrupar, van a formar parte de la materia viva, ¿vale? Ya sabéis que bio hace referencia al prefijo bio, a la materia, a que algo está vivo. Bien, esos elementos químicos los vamos a agrupar en tres categorías. Esas tres categorías se han elaborado en base a la cantidad de los mismos en los seres vivos. Y están los bioelementos primarios, que constituyen alrededor de un 98% de la materia viva. También están los bioelementos secundarios, que es alrededor de un 1,9%, todos estos porcentajes son aproximados, por supuesto, y también están, por último, los minoritarios, que son los oligoelementos, y que serían pues ese 0,1% que quedaría, ¿vale? Estos porcentajes nos pueden dar una idea de la cantidad de lo abundantes que son cada uno de ellos en los seres vivos. En cuanto a la abundancia, no hay que confundirla con la importancia. Si nos fijamos, los oligoelementos son minoritarios, un 0,1%, y los bioelementos secundarios también lo son, un 1,9%. Sin embargo, son igual de importantes que los mayoritarios, que los bioelementos primarios, puesto que cumplen funciones necesarias para que se den los procesos vitales. Es decir, que la abundancia no significa importancia. Y estos grupos no están jerarquizados en cuanto a la importancia. Se han elaborado simplemente en cuanto a su abundancia en los seres vivos. Vamos a detallar cuáles son los bioelementos primarios. Los bioelementos primarios son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Los bioelementos secundarios son, por ejemplo, el sodio, el cloro, el magnesio, el calcio, el potasio, y ejemplos de oligoelementos que pueden variar de unos organismos vivos a otros, es decir, hay oligoelementos que no están presentes en unos y sí en otros, pero como ejemplo podemos tener el zinc. Hay autores que también incluyen el hierro aquí, que forma parte de la hemoglobina, el cobalto, el molibdeno, son ejemplos de oligoelementos. Vamos a centrar nosotros nuestra atención en este grupo de aquí y a mencionar algunas peculiaridades de algunas características de estos elementos, pero sobre todo vamos a fijarnos en los bioelementos primarios y en los bioelementos secundarios. Bien, pues vamos a hablar sobre el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Vamos a empezar hablando del carbono. ¿Por qué el carbono es importante? Bueno, el carbono es el átomo en torno al cual se han construido, desde el origen de las biomoléculas, se han construido las mismas. ¿Por qué? El carbono tiene una peculiaridad, y es que la capa, su orbital más externo, su orbital energético más externo, posee 4 electrones desapareados. Esos 4 electrones pueden compartir con otros 4 electrones de otros elementos químicos o del mismo carbono, ¿vale? Y formar a través de esta compartición un enlace, 4 en este caso, enlaces covalentes. Los enlaces covalentes
nacen a partir de la compartición de electrones y son enlaces muy estables. ¿Y esto qué ha posibilitado? Pues ha posibilitado que el carbono pueda formar 4 enlaces diferentes con 4 átomos distintos. Puede unirse a otros átomos de carbono, del modo que puede formar largas cadenas. Puede unirse a diferentes grupos, hidrógenos, grupos alcohol. Además, también puede formar dobles enlaces con otros átomos. Y esa característica, esa peculiaridad de la formación de estos enlaces, de estos 4 enlaces, porque tienen sus 4 electrones desapareados, ese nivel de saturación con 4 enlaces, posibilita que a partir del átomo de carbono podamos construir grandes cadenas lineales, ramificadas, también ciclos, es decir, una gran variedad de moléculas complejas. Ahora vamos a pasar del siguiente bioelemento primario, que es el hidrógeno. ¿Por qué es importante? Simplemente porque forma parte sobre todo de la molécula de agua. Sabéis que los seres vivos, o nosotros concretamente, alrededor del 70% de nuestro cuerpo es agua. Bien, pues de ahí su importancia. El oxígeno también es importante por lo mismo, porque forma parte de la molécula del agua. Además de que en las células con respiración aerobia es un aceptor electrónico también importante. Pero eso ya es minoritario, sobre todo porque forma parte de la molécula de agua, que es fundamental para cualquier ser vivo. En cuanto al nitrógeno, es importante porque lo encontramos formando parte de las proteínas. ¿Cómo? A través de unas moléculas que construyen las proteínas, que son los aminoácidos. ¿Por qué? Pues porque forman parte de un grupo que es el NH2, que es el grupo amino de los aminoácidos. Y por eso el nitrógeno es tan importante y abundante en los seres vivos. Luego tenemos el fósforo. ¿El fósforo por qué es importante? El fósforo lo encontramos en una coenzima fundamental, que es el ATP. El ATP, adenosintrifosfato, bueno, más que coenzima, es la forma en la que las células almacenan la energía química. Y por eso es tan importante el fósforo en los seres vivos. Pero además, no solo por eso, sino que forma parte de unas moléculas muy importantes, los ácidos nucleicos, en los cuales, además del fósforo, también encontramos el nitrógeno, en las bases nitrogenadas, que son la adenina, la timina, la guanina, la citosina y el uracilo, que seguro que os sonarán, formadoras del ARN y del ADN, de los ácidos nucleicos, ¿vale? Y por último tenemos el azufre. El azufre destaca su importancia y abundancia porque está incluido en un aminoácido que es la cisteína. Y por eso es importante el azufre, porque además el azufre en la cisteína es capaz de formar dobles enlaces, puentes de disulfuro se llaman, puentes disulfuro, entre dos residuos de cisteína, ¿vale? Y eso es importante en el plegamiento de las proteínas y en la estabilidad de las estructuras proteicas, ya lo estudiaremos. Bien, pues de ahí es la importancia de los bioelementos primarios. En cuanto a los secundarios, pues nada, mencionar que el calcio es importante en la transmisión del impulso nervioso, pero sobre todo destaca en la contracción muscular. Luego el sodio es importante también en la transmisión del impulso nervioso, igual que el potasio. El magnesio también es importante en la contracción muscular. Bien, pues ya los bioelementos secundarios, igual que los oligoelementos, tienen funciones mucho más específicas y más que formadoras o más que formar parte de biomoléculas, como es el caso de los
de los bioelementos primarios, pues tienen funciones mucho más puntuales. Todos estos bioelementos primarios y secundarios se asocian, sobre todo los primarios, se asocian, se enlazan, se unen entre ellos, basados en el carbono, como hemos comentado antes, y forman los llamados principios inmediatos o biomoléculas. Las biomoléculas, veis bio otra vez aquí, son moléculas que forman parte de los seres vivos. Y esas biomoléculas las podemos dividir en dos grupos, orgánicas e inorgánicas. Las biomoléculas orgánicas son los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Hay gente que incluye las vitaminas también. Y las inorgánicas son el agua y las sales minerales. Y una última apreciación, ¿por qué las llamamos inorgánicas? Porque así como las orgánicas son exclusivas de los seres vivos, es decir, solo aparecen en los seres vivos, las inorgánicas, además de encontrarlas en seres vivos, también las encontramos en la materia inerte. En rocas, por ejemplo, hay agua, también hay minerales. Pues esa es la diferencia entre biomoléculas inorgánicas y biomoléculas orgánicas. Bueno, pues hasta aquí la importancia de los elementos químicos y de las biomoléculas en la materia viva. Espero que os haya quedado claras las cosas. Gracias.